Soy Vero Bejarano, con experiencia como empresaria, coach integral, consultora, mamá y esposa. En este podcast, Emprende Consciente, te voy a acompañar a través de interesantes entrevistas para que facilite tu proceso de emprender en ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta este día porque tenemos ya aquí una invitadaza. Y bueno, los quiero dar la bienvenida a nuestro programa Emprende Consciente, este podcast en el que trabajamos con personas maravillosas que nos aportan muchísimo y que justo lo que queremos hacer es que este emprendimiento que tengas, ya sea de una empresa o el tuyo propio haciendo algo diferente para ti mismo o para ti misma, pues sea de forma consciente, sea de forma en la que trabajemos sobre nosotros en esta expansión de conciencia. Y pues hoy les quiero decir que, bueno, primero, por favor, comparte esta información, suscríbete si no te has suscrito aún y que nos puedes escuchar también en Spotify. Ahí está también este podcast, si no nos puedes ver en video. Pero claro que el video es maravilloso porque justo hoy tengo una súper invitada que es mi amiga, mi maestra, Ginaí López. Y Ginaí, pues nos conocemos hace 4 años ya haciendo cuentitas. Puede decirse no es tanto, pero tampoco es tan poquito. Para Así, todo lo que vivimos y lo hemos estado experimentando estos últimos años, todos los días en clases, de entrada, ¿no? Que así estamos es, en bien clases madrugadoras nosotras. tempraneras. Entonces, pues he decidido invitarla porque Tinaí tiene muchos, muchos puntos que aportarnos en términos de estos procesos, porque además ella de ser una mujer que trabaja holísticamente con terapias muy hermosas, también es experta en numerología y en la luna, y ya nos platicará ella, pero también es empresaria. Entonces se combina todo esto, porque pues hace algunos años, pues esto de hablar de holismo, de cosas un poco hasta podríamos decirle esotéricas, ¿no? Que no teníamos como más conocimiento, eran una forma de decir, bueno, eso es allá, el chamán, el que está en temas muy espirituales y no tiene idea del tema de las empresas o de los nuevos emprendimientos que se puedan hacer. Y Gina ahí justamente nos puede compartir esta conexión que ha hecho a lo largo de esta experiencia y estos años. Entonces, bienvenida, querida Ginaí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy contenta. Y pues platícanos, por favor, ¿quién es Ginaí Lotus? Bueno, pues muchísimas gracias antes que nada, Vero. Ya sabes que para mí es un honor de verdad estar siempre presente en los lugares en donde encuentro gente tan creativa, tan enfocada y tan, pues sobre todo abierta a recibir de todo tipo de información para valorarla. Creo que este es un aspecto súper, súper importante. Pero bueno, muchísimas gracias. Independientemente de todo eso, sabes que te quiero mucho y Gracias. que también admiro muchísimo tu trabajo y tu manera de cómo conducir tu vida en la parte holística, en la parte del desarrollo espiritual y definitivamente como empresaria, esto me parece extraordinario. Y creo que este es por ahí dicen muchas personas, un mal de todos, yo diría, es un bien de todos, específicamente de la mujer, el hecho de haberse convertido ya de siempre éramos como muy inquietas en el terreno de cómo sigo creciendo, ¿no? Por ahí salieron en algún momento algunas imágenes de los cerebros de los hombres y de las mujeres y bueno, el pensamiento del hombre siempre estaba en función de, funciona, déjalo, no lo toques. El de la mujer es, funciona, ¿cómo le hacemos para perfeccionarlo? ¿No? ¿Cómo Entonces, hacemos de que crezca? exacto, ¿cómo hago que esto crezca? ¿Cómo es para más personas y todo esto? Y esto me encanta y creo que justamente tiene que ver con mi historia. Yo soy, y lo voy a decir así, de deformación profesional, porque vaya que si nos deforma la escuela en este sentido, te hace como muy tendenciosa en tus pensamientos y en el estilo o la perspectiva desde donde estás viendo las cosas. Y pues yo quiero agradecer muchísimo el hecho de que haya yo elegido meterme incursionado. Yo soy la cuarta generación de mi carrera como Ay, qué padre. psicóloga. Ok. Entonces, pues en aquel entonces la universidad estaba en el edificio central de la universidad en San Luis Potosí, porque pues todavía ni siquiera escuela teníamos, nomás imagínate.
Estábamos, estábamos como de pegoste ahí, de visita en el edificio central de la universidad. Y bueno, pues yo me decanté por ese lado porque yo me quería ir sobre el lado del bienestar. No estaba muy clara en el sentido de si podía o no irme por la cuestión de la carrera de medicina. En San Luis Potosí, la escuela de medicina siempre fue de muchísimo renombre, más o menos recibían 3,000 solicitudes y le daban Wow. solo a 1,000, perdón, a 100 estudiantes. Así. Entonces, sí, o sea, es nada, ¿no? Y curiosamente, cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi examen profesional, sí aprobé el examen, porque me fui a Consejo Técnico Universitario para revisar todo esto, porque políticamente la situación en San Luis Potosí, cuando yo estuve allá, bueno, yo me considero 100% potosina porque toda la familia de mi papá son de allá. Mi bisabuelo fue uno de los congresistas de la Constitución, está aquí Ok. en Querétaro, ¿cómo se llama? Ahí en el Teatro de la República, y está su nombre, el buen señor Cosme Dávila. Entonces, bueno, la cuestión está en que no se pudo porque políticamente había muchos conflictos y curiosamente la persona contra quien estaba contendiendo el director de la facultad en aquel entonces em, tiene a los mismos apellidos que mi papá. Ok. No eran hermanos, no eran hermanos, Qué eran primos curioso. hermanos, pero muy curioso porque es una historia familiar muy chistosa que yo la tengo en primera plana para ¿cómo se llama? El árbol genealógico que les hice a mis nietos, en donde les platico que la familia de mi abuela paterna, la mamá de ella y sus hermanas se casaron con otra familia de ahí mismo, de ese pueblo de donde ellas eran, de ahí de San Luis Potosí, y con todos los hermanos. Entonces, todos los hermanos y los primos se apellidan igual. Ok. Entonces, te mueres de risa, ¿no? Una gran Porque dices, familia. ok, sí, parecía como que fueran todos de una sola pareja, ¿no? Pero eran, creo que 5 parejas diferentes y pues los 5 se apellidan igual. Entonces, pues da lo mismo que dijeran que eran hermanos a que eran primos. Y eso fue lo que le sucedió a mi papá. ¿Ok? Ok. Entonces, el director de la Facultad de Medicina no me dejó entrar por cuestiones políticas. Por eso me tuve que ir a consejo directivo universitario. Y ya que estaba yo dentro, la verdad vi tantas cosas que no me gustaron políticamente Mm, hablando, que me empecé a cuestionar si realmente ese era el camino que yo tenía que seguir. Y por decisiones bien triviales, elegí irme a la carrera de psicología. mira. Entonces, esto me abrió otro panorama totalmente diferente, no solo por el hecho de la temática que estaba yo Buscando. siguiendo de bienestar y de todo esto, sino que me dio muchísimas posibilidades para ver la salud integral, ¿no? Entonces, por ahí decidí irme y muy pronto entré en el terreno de las empresas, porque a mí lo que me apasionaba no era la cuestión de tener a una persona bien freudiana en un diván platicándome de sus problemas y contándome de lo que no le habían dado, de lo que le habían quitado. O sea, yo necesitaba como que un poquito más de acción. Mi tendencia endotípica de ser marcial era buscar acción y no Claro. estar sentada escuchando a ver a qué horas, porque aparte mi desesperación era de, pues está re fácil. Si la que se fue a Por meter aquí. ahí solita en esa complicación de esa cárcel fuiste tú y tú te puedes sacar, ¿no? Y entonces el ver que hay otro estilo de personalidades regidos justo por estas glándulas de nuestro cuerpo que son más intensas o que tienen un trabajo más profundo, definitivamente en aquel entonces yo no lo sabía y para Mm, mí era desesperante escuchar a una claro. persona lloriqueando todo el tiempo conmigo, ¿no? Entonces, el área de recursos humanos me ofrecía muchas alternativas en donde yo podía entrar, pero también yo siempre disruptiva y muy revolucionaria, no Desde iba con la siempre. línea
clásica de lo que se pretendía en ese momento. Entonces, sí me tuve que enfrentar muchísimo a la creencia de directores de empresas, de departamentos de recursos humanos, en donde me veían con una cara de misericordia, que decían, bueno, y esta escuincla, como, porque aparte muy joven, como que piensa que va a venir a enseñarme. Y cuando le salía yo con cuestiones nuevas, fui una de las pioneras en aquel entonces, te estoy hablando en la década de los 80s, de empezar a trabajar con el liderazgo situacional, que Ok, bueno, el liderazgo hasta esos momentos era a rajatabla en ciertos sí. sentidos, ¿no? Entonces, o tenías By un the book, ajá, o totalmente. era un autocrático, era un democrático, no había muchas alternativas para dónde irte. Y cuando empecé, porque me metí a profundidad a estudiar con esta cuestión del liderazgo situacional, pues la gente se me quedaba viendo con cara de qué bicho más raro y qué locura lo que me está diciendo. Claro. Desde ahí me fui pasando a diferentes cosas y me sucedió algo muy curioso, trabajando con una empresa muy grande y transnacional, que incluso después de que yo colaboré con ellos ahí por varios años, tuvimos la oportunidad de que hicieran un cambio y se convirtieron, el nombre de la empresa cambió literalmente a nivel internacional. Y no vas a creer por qué, porque hice todo un estudio en donde evaluamos cómo estaba la frecuencia vibratoria, porque si partimos de este principio de que somos vibración, Ujú, pues vibración hay en todo, vibración hay en tu todo, plantita que tienes ahí atrás, lo mismo que en mis flores, ¿no? Y todo. aunque las manzanas sean de mentiritas, pues también tienen una También. frecuencia vibratoria. Ujú, Creemos que las cosas son estáticas porque vemos que están rígidas aparentemente, pero están compuestas por átomos y esos átomos tienen una estructura idéntica. Hay un núcleo y hay varios, vamos a llamarlo así, anillos alrededor de ese núcleo que contienen un elemento específico y ese está girando alrededor de ese núcleo. ujú. Si el movimiento de esos átomos es tan intensamente denso, es decir, se mueve tan Espacio. lentamente que Ujú, pareciera ser que la cosa está muerta, que no tiene vida, estático. o más bien que está sin movimiento, aunque en Ujú, realidad sí tenga el movimiento. Entonces, bueno, hoy en día con la ciencia cuántica tenemos más que comprobado esto, gracias a Dios, pero pues yo tuve que dejar pasar 30 años para que la gente se convenciera de que, de que las locuras que yo decía hace 30 años claro, realmente eran, ¿no? Entonces, siempre me dediqué a trabajar en ese terreno, ayudándole a las personas a descubrirse a sí mismas. Y luego tuve un momento en mi existencia en el que hubo empresas que me empujaron, vamos a decirlo de alguna manera, a convertirme en una incubadora. Ujú. Y entonces tuve la fortuna de trabajar con 6 empresas diferentes que yo incubé. O sea, yo tenía un equipo de trabajo, entonces yo incubaba estas empresas, las poníamos a funcionar, desde hacer los registros, de hacer todo, de poner, de contratar al personal. Obviamente yo contrataba al personal ya con las herramientas que yo tenía y yo no tenía que darle, ahora sí que explicaciones a explicación. nadie si yo estaba evaluando la misión de vida de la persona y si estaba viendo en qué momento estaba y eso me llevó a tener mucho éxito y la gente se preguntaba por qué. Entonces, cuando ya la gente empezó como a decirme, pero ¿cómo haces esto? Y entonces empecé a explicarles que utilizaba yo los números. Entonces Claro, la gente se quedaba como sorprendida, ¿no? Y le decía yo, es que a ver, ¿por qué tiene que haber una sorpresa si para que tú puedas ir al banco a pedir un crédito o para hacer una inversión o para invitar a alguien más a que venga a invertir dentro de tu empresa, necesitas enseñarle números? Tienes que tener claro, estados de resultados, tienes que tener una planeación estratégica que te lleve financieramente a decirme que hoy estás vendiendo X cantidad y que tienes proyectado para determinado tiempo hacer tanto. Entonces yo ya decido en función de eso si me enamoro o no de tu empresa y si entro claro, o no con ella. correcto. Entonces,
esa fue como la primer palomita. Y luego les decía yo, si tú tienes algún tipo de alteración en tu salud, el tipo que sea, y vas a ver a tu médico de súper confianza, lo primero que te va a pedir son números. Y se me quedaban viendo así como con... Claro, los análisis son números, ¿no? Ajá, Porcentajes. exactamente. No es porque te vayan a decir qué edad, dónde vives, tu dirección, tu estatura, tu peso. Todo eso ya son datos generales que ellos ya tienen tuyos. Te mandan a hacer un análisis bioquímico de tu sangre, de la orina, de lo que necesiten conocer, y tú llegas con una tablita con un montonal de números que te dan un margen y te dicen entre tanto y tanto, aparentemente eso es normal. Y aunque Ujú, muchas veces tengas dentro de esos rangos normalidad de cosas, el médico a la hora que ve el resultado completo y ve de manera integral todo, te dice, ¿sabes qué? No, necesito que dejes de comer esto, que hagas esto, claro, que integres tal, que te tomes este suplemento, lo que sea. Números, otra vez. Entonces, ¿por qué el comportamiento humano o lo que nosotros estamos viviendo como seres vivos en este planeta debería de estar fuera de una evaluación numérica? Entonces la gente lo entendía muy bien. Y además, durante ese tiempo también, mientras yo iba trabajando a la par con ellos, por eso tuve la oportunidad de tener esa cantidad de personas que tuve en mi investigación, porque estando en la universidad dando clases a una facultad también muy grande, tenían una población enorme, era la Facultad de Contaduría y Administración. mm, este, yo estaba en el trabajo de las tesis profesionales de los chicos, entonces les ok, enseñaba cómo hacer sus investigaciones para que cuando llegara el momento de hacer su tesis tuvieran con qué poder trabajar y que tuvieran ya claro diluida que y ya fueran más fresquito fácil. cómo iba a Ujú, ser el trabajo que iban a realizar, ¿no? Pero mientras todavía no tenían su información, sobre todo cuando los tenía yo de tercer semestre, que ni siquiera sabían todavía cuál era la carrera que iban a elegir, estaban en un tronco común y a partir de ahí ellos tenían después que decidir si se iban a agropecuarios, si se iban a administración de empresas, si se iban a contabilidad, si se iban a fiscal, o sea, podían elegir las áreas que claro, quisieran, pero tenían que avanzar un poco más. Entonces, mientras ellos no sabían con qué temática trabajar, pues la temática se las di yo y el análisis que hicimos fue si realmente la influencia de la luna y la numerología podían hablarnos del comportamiento humano y sobre todo cómo lo íbamos a aplicar dentro de las empresas. Entonces, yo te puedo decir hoy en día, después de 30 años de estar aplicando todo este conocimiento, que definitivamente si viene una empresa y me dice, es que tengo un índice de rotación impresionante. Ayer justamente en el evento en el que estuvimos participando, una de las cosas que presentaba una de las startups era justamente una manera de hacer capacitación, porque el 85% de las empresas en México que está están teniendo. entre 10 y Ujú, 200 empleados no hacen capacitación por 4 motivos, pero los dos más importantes, porque es muy cara, yo digo, ok, no sé en dónde estén los parámetros, o sea, yo diría caro comparado con qué, y porque no hay alternativas a su medida. Y mm, es que, como decía este chico, y tiene toda la razón del mundo, si te tardas no sé cuánto tiempo en prender tu televisión y en Netflix, de aquí a que decides qué vas a ver, porque con los 20,000 programas que tienen tú de todos modos dices, es que no hay nada, sí, ¿no? Y sí, estás sí, como sí. loco, vas por un lado y para el otro y estás, digo, Buscando, en ¿qué se me esa o antoja ver hoy? Sí, en claro. cualquier, en cualquier plataforma que utilices, ¿no? Lo mismo te sucede en la de Apple TV o te sucede en la de Prime o te sucede en la que Claro. quieras. Ujú, Entonces, imagínate si un empresario pequeño, que es su nombre orquesta, va a tener dentro de todas las actividades que tiene por hacer el tiempo para sentarse a revisar qué hay en las redes para ver qué le puede ofrecer a su gente. Ahora, por otro lado, yo te diría, también en estas semanas, escuchando podcast, escuché por ahí a Rodrigo Herrera, el de Genoma, mm, ujú. entrevistado por Oso Traba, Es otra. y
y entonces estaba comentando algo que a mí me pareció extraordinariamente bueno y empecé a aplaudir. Quería yo tenerlo enfrente de mí para darle las gracias y decirle, después de 30 años, esto se está abriendo. Yo tenía la esperanza de que sucediera, porque yo hace 30 años lo empecé a hacer, pero De bueno. que alguien lo reconociera, por Exacto. favor, de que sí, Y que este hombre lo que decía es que con todo lo que viene, con la inteligencia artificial, con este pánico que la gente tiene de, pero es que me van a destituir y que todavía no acaban de entender que esto va a ser para cuestiones rutinarias y que nosotros tenemos que crecer a otro nivel, correcto. empieza por la cuestión de ser verdaderamente humanos. Esa es la enorme Ujú, diferencia. Si aprendemos a hacer estos análisis competitivos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿cuál es la diferencia que me distingue a mí y por lo cual yo podría tener una ventaja competitiva sobre alguien de mi competencia o que haga lo mismo que hago yo? claro. Y esto justamente con la inteligencia artificial radica en mi humanidad. Por más que le pongan información a un humanoide cuando los empiecen a hacer o a los robots que Ah, ya están funcionando y todo, no tienen la sensibilidad, no pueden sentir y no pueden meterse en decisiones que solamente los humanos vamos a poder hacer. Entonces, ahí es en donde entra mi verdadera pasión, porque es lo que yo digo. La verdad es que a lo largo de todos estos años la gente ha aprendido muy bien a cerrar el corazón, a mm, no sentir porque me lastimaron, porque me hicieron claro, quedar en ridículo, porque yo creí que no era lo suficientemente buena, porque tengo un tipo de compañeros de trabajo, jefes o alguna cosa así por el estilo, que me llevan a hacerme sentir una chinche porque públicamente hizo cosas o dijo cosas que a mí, que aparte es otra de las situaciones súper interesantes en nuestra cultura latina. México yo creo que lleva la cabecera, como en muchas otras cosas, contra otros países de América Latina, pero somos los sentiditos de la esquina, corazón. O sea, te dicen mi alma y, ay, lo habrá dicho por mí o lo dijo contra mí. me O lo sea, dijo bonito o me lo dijo feo, exacto. Todo tiene una connotación de soy yo. Entonces es una situación muy centralista en donde pienso que soy el sol y en torno a mí gira todo lo demás. Y no me he dado cuenta que soy una nota maravillosa dentro de esta sinfonía magnífica del universo. Y por exacto, universo podemos hablar desde tu casa, de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa, de comunidades, del gobierno, de educativos, bancarios, del área que tú me quieras decir, ¿no? claro, claro. Entonces, creo que estamos en un momento súper interesante con todas las oportunidades para poder abrirnos en este sentido y darnos cuenta que no es una cuestión de quién tiene más conocimiento. Ya hace muchos años, muchos, que se llegó a la conclusión de que más importante que el IQ, que era la inteligencia mental, Mente. está la inteligencia emocional. Eso ya tiene Correcto. mucho tiempo y ya fue El aceptado. EQ hoy, ¿no? Exactamente, ya fue aceptado por las empresas y ya vamos mejorando. Hoy en día, empresa que no esté enfocada en desarrollar verdaderamente el potencial de su gente, de hacer verdaderos equipos de trabajo, y esto creo que mucho lo ha venido a manifestar la mujer a partir de esta situación eh, tan muchas personas le ponen connotaciones negativas y yo digo, bendito sea el momento en que pasamos por esa pandemia, porque fue el momento Ujú, de empoderamiento para que la mujer se diera cuenta, ya veníamos poniendo el hombro, yo te ayudo, yo te apoyo de diferentes formas, pero ahora era muy importante estar presentes porque te ibas a convertir en la directora central de tu casa, todos en tu casa al mismo tiempo, sí, era una qué tal. locura. Y la única que podía poner medio tantito orden o volver llenar de desquicio todo lo que estuviera sucediendo, pues éramos nosotras, ¿no? Y esto nos hizo despertar y darnos cuenta de esta terrible competencia y esta guerra desmedida y deshumanizada que habíamos generado entre las mujeres, pensando que Mm, éramos competencia, justo porque caímos en el juego masculino de el más fuerte
es el más competitivo y entonces al ser el más competitivo es el más poderoso y entonces impera la ley del más fuerte. El grandote se come al chiquito. Y nosotros caímos también en eso pensando que las chiquitas éramos nosotros, ¿no? Y entonces, no, yo te voy a demostrar que yo soy tan eficiente como tú y todo. Entonces empezamos a guerrear y una de las formas fáciles fue agrediendo y minimizando a otras mujeres, cosa que hoy en día es totalmente diferente. Hoy en día las mujeres están abiertas a cómo te ayudo, qué hago por ti. Ahora que regresé para acá, para Querétaro, he tenido la oportunidad de estar, estoy metida, ya no me preguntes en cuántos grupos diferentes, asociaciones y todo, en donde, oye, ven con nosotros, queremos aquí y allá, puertas que yo llegué a tocar y que dije, oye, me interesa, con muchísimo gusto te abro la puerta, disponibilidad para hacer intercambios, para conocer, para abrirse a otras circunstancias y en esa búsqueda que te digo de volver a abrir el corazón, porque el corazón abierto de naturaleza ha sido femenino, es la que Sí, contiene, es la que nutre, es la que da la vida y la vamos a vida. verlo, no porque seas la fregona de la ecuación, se necesitan ambas partes definitivamente, pero en definitivo, quien sostiene, o sea, sí, los señores pueden ayudar muchísimo y en muchísimas ocasiones les tocó cargar al bebé y darle un biberón o cambiarle los pañales y no pasó nada. Cuando yo era bebé, eso no sucedía. A mi papá Sí. yo creo que se le caía algo, le pasaba y junto con toda su generación y todo, si me daba, no me daban biberón porque yo nunca tomé biberones, siempre Ujú. fue la La alimentación mamá. materna y Sí. luego directamente el alimento, pero en fin, pero cargarme o cambiarme un pañal o algo, no, 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 eso serán Claro, actividades esa es la femeninas, mujer. ¿no? Ujú, Y ujú. entonces poco a poco vino cambiando, ya con mi generación, como que no? Ven acá, yo te enseño, es re fácil. Además ya hay pañales desechables y ahorita con quitar unas etiquetas Rápido, se los sí. pegas y ya no tienes que apretujearle a la pobre criatura la panza y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en todos estos cambios, creo que una de las cosas más interesantes, Berito, que yo pondría como relevante en primer lugar, sería esta cuestión de humanizarnos, de volver a abrir el corazón y no es decir, ve y entrégate ahí como loca y no, y dejar de pensar que la gente allá afuera está haciendo las cosas por ti o que tú eres el centro del universo, ¿no? Claro, Eres una nota más y eres importantísima porque si esa nota no suena justo en el momento, o sea, las claves, y ponte a pensarlo, o sea, ¿cuántas veces suena un triángulo en una orquesta? ¿10? De una melodía que va a durar 30 minutos, por decirte algo, dices, pues es nada, pero si no suena justo en ese momento, no tiene lo esa del toque, integración. claro. Ujú, Entonces, ujú. esa es una recomendación que yo hago muchísimo cuando trabajo a nivel personal para que la gente empiece por abrirse a sí misma, consigo misma, que creo que es lo más doloroso Claro. que Ujú, ujú. existe, para que después en esta sanación que tienes contigo misma puedas abrirte a tu pequeño grupo, el que está aquí cercano a ti, tu pareja, tus hijos, tu familia, etcétera, y en ese empoderamiento, entonces estás perfectamente clara y abierta para estar con otras personas en tu negocio, en tu trabajo, porque fíjate cuántos negocios encontramos en donde si hay una mujer o a veces inclusive habiendo hombres, es tan familiar el trato entre todos que parecen una familia grandota, ¿no? Y entonces, si al otro le pasó tal o cual cosa, todos estamos de luto, por ponerlo entre comillas, no porque se haya muerto algún familiar, pero todo este tipo de situaciones no nos dejan la objetividad que necesitamos y esto es un equilibrio. O sea, necesitas integrar ambas partes desde el sentir y desde el razonar. Creo que Claro. este equilibrio es vital en todos los sentidos. Totalmente. Y fíjate que es algo que yo he trabajado también con mis grupos y con mis coaches, porque es cuando no estoy en armonía y en congruencia, ¿no? De pensamientos, emociones, palabras y acciones, pues la verdad es que las cosas no me salen. Si de Exacto. entrada empiezo a ser congruente, a ver, ¿qué quiero realmente? Desde mi idea hacia mi emoción, ya empiezo a manejar ahí la congruencia y después lo demás va saliendo.
Y algo que tú dices y que me encanta es esta parte donde abro mi corazón, pero abro mi corazón a aceptarme, a amarme, ¿no? A hablar bien de mí primero para proyectar justamente toda esta vibración que ya estoy yo reconectando. Y hablando del empoderamiento, fíjate que yo he estado como analizando y platicando con personas acerca de esto. Más bien yo creo que este poder que de alguna forma por la cultura, la educación y desde tiempos, desde los romanos, ¿no? En la que la mujer hay que hacerla menos Ajá. porque no estamos integrados, sino estamos reconectando con el poder que sí tenemos. Ujú. Y justo ahorita estoy trabajando en un programa donde reconecta con tu valor, con tu poder, con lo que tú logras hacer, con lo que tú puedes conectar para justamente tener esta claridad de a dónde quiero ir, por dónde quiero ir y empiezo a hacer las acciones correspondientes. Claro, Y claro, claro. cuando baso, porque yo también estoy convencida de que estas herramientas como la numerología, ¿no? La información energética desde el tema astral, o sea, los astros, la carta astral, etcétera, la luna, cómo nos puede traer tanta información que nos facilita decir, este es el camino, Así ya, es. ya, y traigo estos rollos que hay veces que también por justo cerrarme, bloquearme, no aceptar que hay una situación que yo no quiero ver, me está costando mucho trabajo. Entonces, Claro. en esta mundo de rapidez y de encuentro soluciones cada vez más rápidas, ¿de qué manera? Y creo que va mucho también a lo que decías de este emprendimiento del que hablaron ayer, para cómo hacer que las personas reconectemos, nos conjuntemos, nos hagamos conscientes y podamos de esta manera, pues, estar en un proceso de habilitación y de rehabilitación, pero también accionando en positivo hacia lo que quiero y buscamos lograr, ¿no? Como comunidad, como familia, como empresa, como colaborador, etcétera y como líder, evidentemente, ¿no? Yo digo Claro, que mi creencia es que el liderazgo viene desde que yo empiezo a conducirme, porque yo lidero mi vida, como sea, ¿no? Pero al claro, final lidero mi vida y ya soy un líder, pues al menos de mí misma o de mí mismo. claro. Y de ahí, pues bueno, ya viene la otra parte, pero sí creo que el utilizar herramientas como las que mencionas y qué padre que tú las conoces y ya eres experta en todas estas hace mucho tiempo, que nos invites a que conectemos con eso, a que Claro. las Sí. utilicemos, sobre todo porque además son herramientas muy poderosas, son herramientas que ahí están y que por supuesto pues te pueden conectar para que te digan, a ver, ahí, danos un curso de numerología, y dame De la información. influencia lunar, fíjate que es súper, súper importante esto, porque te comentaba yo al principio, la gente cuando me dice, es que fíjate que uno de los problemas más graves que yo tengo es la rotación. Mm, Para empezar, también hay que ver el momento en el que estamos viviendo. La búsqueda que tienen los jóvenes hoy en día es muy diferente, sus parámetros son muy distintos a claro, lo que se buscaba con anterioridad al respecto de un trabajo, ¿no? Entonces, si encima de todo, tú tienes todo, o sea, ni modo que no sepas cómo hacer tu trabajo de selección de personal. Entonces, empiezas a hacer, tienes todo lo demás y ¡pum! Tú citas a las personas y nunca consideras un calendario que te dice en qué momento la luna está transitando por qué tipo de influencia. Entonces, si claro. ahorita la luna está en una influencia que ya se va a salir el día de hoy, está en Sagitario, pero a las 10:53 de la mañana, hora de México, por si nos escuchan desde otro lugar, y además en este momento, se sale la luna de Sagitario y va a durar, creo que son 2 o 3 horas, y luego vuelve a entrar al que sigue, que va a ser, o son minutos. La verdad es que déjame ver si alguien me puede pasar, por favor, el calendario. Te los pido de favor porque no lo tengo por aquí, gracias. Este, y bueno, sobre todo, muchas gracias, sobre todo pensando
en función de que todos los meses la luna hace el mismo movimiento, se pasa por, o sea, le da la vuelta alrededor a la Tierra, Ujú. pero el entorno también está Está contactando modificando, desde claro. donde Ujú. recibe la información. Entonces, en otro mes, en otro momento, en otra circunstancia, vas a volver a tener un tránsito de la luna por Sagitario, pero quizás no sea el mismo día que tú estás esperando. O sea, no todos los días primero, no todos los días 10, no todos los días 17, la luna va a pasar. Es No, igual, está en claro. movimiento constante porque el universo también está en movimiento. Sí, sí. Entonces, hoy la luna se sale de Sagitario a las 10:53 y a las 11:52 hora de México va a entrar a Capricornio. Ese pedacito Mm, entre 10 y 53, es decir, esos 50 minutos que va a estar la luna viajando, es decir, se sale de una influencia, va como en carretera para llegar a otra influencia. Yo es lo que les digo, haz de cuenta que te vas a ir a visitar a un familiar y resulta con que vivimos en Querétaro, pero lo vamos a ir a ver a León. Pues ese trayecto que etcétera. tienes que realizar, eso es lo que significa para la luna estar en una posición vacía. Ujú. Cuando tú empiezas algo nuevo ahí, no va a llegar a No ningún pasa. lado, pero lo he Ujú. visto durante 30 años, de verdad. Entonces, tú imagínate que ahorita, porque nosotros vamos a terminar el programa mucho antes, entonces no tenemos este conflicto de absolutamente nada, bla, 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 bla. Y esto nos permite entonces sí poder dar comienzo a esto, que para nosotros no es la primera vez que trabajamos juntas, bien sea porque tú me Ujú. entrevistes a mí o yo te entreviste a ti, esto ya lo hemos hecho con anterioridad. Pero Exacto. si fuera la primera vez, ese sería el conflicto. Imagínate que yo hoy ya estoy lista y a partir de las 10:30 de la mañana voy a empezar a recibir a los prospectos que voy a entrevistar y me voy a tardar nada más 1 hora en poder invertir ese tiempo para entrevistar a las personas. Pues de diez y Pero media no va a a pasar. 11:30 de la mañana ya me fleté, porque de las 10:30 a las 10:52 todavía alcanzo una influencia de la luna, pero de las 10:52 en adelante no. ¿Y quién no me dice que a las 11 de la mañana recibí una persona, una Vero Bejarano, que me encantó su perfil, que cubre perfectamente bien las necesidades que yo tengo, que tiene el conocimiento, la experiencia y bla, o sea, eres la joya, pero te entrevisté en una luna vacía. Cuando yo te hable y Ay, te diga, sé oye, que. una segunda vuelta, lo más probable es que me digas, te lo agradezco muchísimo, ya no. ¿Por qué? Porque ya te contrató otro lugar, porque ya Mm, encontraste otra alternativa. Ayer, justamente, volviendo al ejemplo que te estaba diciendo, platicamos con una persona que estábamos viendo que había como alguna diferencia de opiniones entre la organización y ella y todo. Y nosotros estábamos viendo, y voy a poner esto entre comillas, que era injusto, esa es la palabra que quiero poner entre comillas, porque de verdad la justicia no existe. Pero No como la eh, hemos conocido. exactamente. Pero a nosotros nos parecía que lo que estaba sucediendo, pues la persona esta tenía razón en lo que estaba diciendo y como lo estaba diciendo. Y al final de cuentas, nosotros queríamos acercarnos con ella para decirle, oye, pues queremos platicar contigo y toda esta situación y todo. ¿Cómo ayudamos? ¿Qué podemos hacer para Claro. impulsar que se reconozca lo que has venido haciendo a lo largo de todo este tiempo y toda esta situación? Y entonces a la hora que hicimos la primera pregunta, ¿cómo ayudamos? La respuesta de ella fue, no, no necesitan ayudar nada, se los agradezco infinitamente. Resulta que una organización el doble de tamaño, de intensidad en acciones, en eventos y en situaciones, la contrató y se la van a llevar. Cuando, o sea, nosotros nos tardamos un poquito en abrir el pico, ¿verdad? Entonces, ella está súper feliz porque como no hubo ningún ofrecimiento ni ninguna posibilidad de crecimiento ni nada, entonces sale de ahí y se va a lo siguiente y ahora sí tiene una planta, ahora sí tiene, el sueldo va mucho por encima de lo que ella estaba recibiendo y pues son otras condiciones porque cambia también la estructura de ser una estructura pública a ser una estructura privada y tú sabes perfectamente bien que eso
hace otra Sí, sí. enorme Abre diferencia. otras posibilidades mucho más Así. grandiosas, claro. Entonces, me dio muchísimo gusto por ella, un poco de tristeza porque dijimos, "Bu, no nos la vamos a poder traer con nosotros", pero tampoco está cerrada la puerta, porque igual Claro. más adelante, cuando nosotros sigamos creciendo con el emprendimiento que traemos ahorita, igual y a lo mejor se le hace atractivo y podemos platicarlo más adelante en el futuro, ¿no? Padrísimo. Entonces, este tipo de cuestiones es lo que yo les comento. Seguro que has tenido una experiencia en donde tenías absolutamente todo, parecía perfecto, las personas ideales, el momento, lo que se había preparado, el conocimiento, el dinero, el Mm, tiempo, y simplemente no no se pasó. no Sí, pasó, y tú sí, no te explicas por qué. Y la primera reacción ante esta circunstancia de haber sido golpeados antes, y pongo esto entre comillas, te lleva al punto de decir, pues claro, no puedo confiar en la gente, pues quién sabe quién me metió la puñalada por la espalda, no sé quién vino y habló o dejó de hablar o hizo qué tipo de cosas. Entonces empieza a revolucionar tu cabeza en un montonal de cosas que lejos de ayudarte te van metiendo y te van hundiendo mm, más en esta frustración. Cuando tú entiendes y dices, yo lo primero que pregunto cuando alguien me dice, es que, a ver, espérame, dime qué día fue, yo reviso el calendario, ah, sí, estabas en una luna vacía. O sea, no es tu habilidad, no es tu potencial, no son las claro. circunstancias, nada, tiene que ver con esta cuestión. Y como les digo, no me creas, ve y pruébalo. Y si no es, entonces yo te pago a ti. Tan Te segura pago así que estoy de lo que estoy me diciendo. confirmes otra cosa después de tanta experiencia. Y, Así es, y así pues es. mira, la verdad es que yo creo que al final del día, como bien dices, hay que probar. O sea, no lo creo, no me suena, no, probemos, probemos y veas y podemos compartir los resultados de algo que efectivamente nos puede dar pues una ganancia, ¿no? Una mejora, etcétera. Así es. Porque, porque digo, evidentemente dentro de todas las creencias, al final del día, todo es, al ser todo energía, bueno, pues ¿cómo puedo ocuparla a mi favor? ¿Cómo puedo Exacto, utilizarla como una tabla de surf para una ola en claro, la que a lo mejor me estoy sintiendo pues muy vapuleada, ¿no? Muy golpeada. Entonces, exacto, eso me va a permitir justamente decir, bueno, hago una pausa o ahorita es cuando es el momento ideal para lanzar, para hacer, para crecer. así es, Carlos. Padrísimo, padrísimo. Ay, ay, pues muchísimas gracias, gracias por este compartir. Y pues bueno, aquí vamos a dejar tus redes, tu contacto para que, pues si tienen esta duda de ¿funciona la numerología? Pues te puedan contactar, ¿no? ¿Y qué Así más es, me puede decir la luna? Ahí así para es. para que te contacten y pues Rapidísimamente, la luna, acuérdense, solo tiene 4 cuatro, fases cuatro. y de estas 4 fases hay diferentes cosas por hacer en cada una de ellas. Y con una palabra para definirlo, la luna nueva te permite crear cosas a largo plazo y que quieres que permanezcan por el tiempo. Las lunas crecientes te dan la oportunidad de tú decidir por cuánto tiempo lo vas a hacer crecer. Las lunas llenas son materializadoras, por tanto, yo no recomiendo empezar cosas nuevas ahí. Ujú, Mejor ok. materializa, enfoca para que puedas llegar Para a que tener el resultado ahí. Y las lunas menguantes son para limpiar. Cuando tú siembras una tierra, cuando vas a cosechar, te va a quedar un barbecho. Hay que limpiar porque si no, no puedes volver a sembrar. Así correcto, de fácil, así. Ay, así de padrísimo, muy fácil. bien. Pues ya lo podemos empezar a poner en práctica solo viendo el calendario lunar. Padrísimo. Así es. Muchísimas gracias, Dinaí, te agradezco muchísimo. Y pues bueno, esto seguirá para otras charlas en el futuro porque también podemos ver cómo lo podemos seguir aplicando en nuestros negocios. Así Gracias, es. Con gracias. muchísimo Y pues gusto. listo, chicos, gracias a todos por estarnos escuchando. Sí, recuerden suscribirse, compartir esta información y nos seguimos viendo en este Emprende Consciente, este podcast para ustedes. Muchas, muchas gracias. Gracias. Soy Vero Bejarano, con experiencia como empresaria, coach integral, consultora, mamá y esposa. En este podcast, Emprende Consciente, te voy a acompañar a través de interesantes entrevistas para que facilite tu proceso de emprender en ti.